Después de los ataques del 7 de octubre, cometidos por el grupo terrorista Hamás contra Israel, fuimos testigos de manifestaciones, curiosamente, contra Israel y no contra Hamás en numerosos campus universitarios de los Estados Unidos. Estas protestas han sido apoyadas por organizaciones que viajaron a Cuba para recibir entrenamiento y apoyo, según ha descubierto una investigación del portal ADN. Pero la mano de la dictadura cubana no se ciñe a estos sucesos, sino que se remonta a una larga lista de eventos contra el Estado de Israel por parte de Cuba. Y precisamente nos acompaña la periodista Gelet Martínez, creadora de este portal ADN, con detalles reveladores sobre este tema. Gelet, bienvenida, Shalom. Muchísimas gracias. Un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío y un saludo para tu audiencia. Bienvenida a Tierra Santa Habla. Gelet, en tu artículo para Washington Times sacas a la luz la conexión del gobierno cubano y en particular del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos ICAP, con el movimiento anti-Israel actualmente y con muchas otras penetraciones a este sistema, especialmente al norteamericano. ¿Nos profundizas, por favor, en esto? Claro que sí. Bueno, esto es un tema que yo vengo documentando precisamente desde la masacre del 7 de octubre de Hamás contra Israel. Y una de las cosas que comenzamos a monitorear utilizando un software de inteligencia artificial que se dedica a monitorear pues todo lo que es no solo desinformación, sino las narrativas de regímenes totalitarios y también de grupos terroristas. Y uno de esos regímenes totalitarios es el régimen cubano. Entonces, inmediatamente después de la masacre de octubre 7, hubo una acción coordinada entre La Habana, Venezuela, por supuesto, también, amplificando todo lo que es la propaganda iraní, amplificando todo lo que es la desinformación que venía desde... El eje del mal. Correctamente, que venía desde Press TV, desde Hispan TV, etcétera. Y desde ahí yo me empiezo a dar cuenta que incluso influencers que están radicados en Cuba, en La Habana, que responden a una agenda geopolítica alineada con el Partido Comunista Cubano, comenzaron a también amplificar todas estas narrativas antisemitas en redes sociales, y La Habana se ha convertido de alguna manera en un epicentro que es funciona como un punto de convergencia entre esto que se le llama la Alianza Roja y Verde, que es la Alianza Verde, la teocracia iraní, con los grupos marxistas, que por supuesto ya sabemos que Cuba cumple un rol muy importante. Y esto precisamente responde a la necesidad de Irán, que lleva una estrategia desde hace muchos años en América Latina, por tratar de buscar de qué manera puede acercarse culturalmente a una región que es completamente diferente a la visión del mundo que tiene Irán, que no hay ninguna afinidad cultural. Y una de las maneras en las que se ha tratado de acercar es precisamente redefiniendo, ¿no? Redefiniendo el antisemitismo como antisionismo, que es lo mismo. Si eres antisionista, es una forma de ser antisemita, porque es precisamente negarle el derecho de Israel a existir. Y cuando niegas el derecho a Israel a existir, este punto de convergencia es también negar el derecho a los Estados Unidos a existir, que es esta nueva tendencia también al antiimperialismo, ¿no? Entonces, el antiimperialismo y el antisionismo, este punto de convergencia que han encontrado Irán, lo encuentra en la ideología comunista, que es esta precisamente Alianza Roja y Verde, y que Cuba, por supuesto el régimen cubano, pues le apoyó y sigue apoyando hace tanto tiempo. Ahora, Gelet, ¿a dónde se remonta este antisemitismo de parte del gobierno cubano? Bueno, es muy antiguo, porque si bien en los inicios Fidel Castro apoyó la creación del Estado de Israel, en el año 73 Cuba rompe, o sea, el régimen cubano rompe relaciones con Israel. Ahora, esto responde también a una iniciativa que tenía la KGB y que tenía la Unión Soviética, que ha sido muy prolífera en expandir, también amplificar el antisemitismo, porque precisamente encuentran que en la unión con estos estados árabes desde los años 55, cuando ven que Israel
pues está formando una democracia occidental que tiene una relación la única democracia en Medio Oriente. Correcto. Entonces la Unión Soviética empieza a distanciarse de Israel y ha encontrado en el antisionismo, en el antisemitismo, una manera de crear estas alianzas con el mundo árabe. Y da la casualidad que desde que la KGB empieza con todo este plan de que esto no es una teoría de la conspiración, esto está documentado por múltiples agentes de la KGB que han desertado. Lo llevaron a la práctica violentamente. Correctamente. Entonces, desde que empieza este plan de la Unión Soviética, pues el régimen cubano, que era un satélite de la Unión Soviética en aquel momento, pues también comienza a llevar esta agenda dentro de América Latina. Entonces, rompen relaciones con Israel y el primer país donde el OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que en el momento todavía era considerado un grupo terrorista, porque ellos dejan de ser un grupo terrorista en teoría cuando los acuerdos de Oslo en el 93, pero en aquel momento todavía lo eran. Y ahí es la primera oficina en el mundo occidental que se abre, es en La Habana. Nada más y nada menos. Correcto. Y si bien muchos recordarán que La Habana fue el que le abre la puerta a todos estos grupos terroristas marxistas en América Latina. Es el que le abre la puerta al Frente Popular para la Liberación de Palestina, al OLP en aquel momento, en Nicaragua, con todas estas alianzas con las guerrillas marxistas de aquellos años. Y para los que a lo mejor no siguen el tema de cerca, la razón por la que Cuba establece estas alianzas con estos grupos es porque son, dentro de todos estos grupos terroristas que hay en el Medio Oriente, las mayores alianzas Cuba las encuentra en estos grupos marxistas seculares como el Frente para la Liberación de Palestina, claro, etcétera. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo es que después de octubre 7, unos meses antes, Hamás, o sea, los representantes de prensa de Hamás, se reúnen con el embajador de Cuba en el Líbano en febrero. Recuerdo esa reunión. Meses después, ya empezamos a documentar de estos grupos que están detrás de las protestas de los campos universitarios aquí en Estados Unidos, viajando a La Habana. Estoy hablando, por ejemplo, del Palestinian Youth Movement, el Movimiento para la Juventud Palestina. Sí. Estamos hablando de algunas facciones dentro del Black Lives Matter Movement, el Foro del Pueblo, que recordemos que fue aquella organización aquí en Estados Unidos que ya el día 8 de octubre, o sea, el ataque fue el día 7, y el 8 de octubre ya tenían una manifestación en Times Square. Y 15 días después, su director, Manolo de los Santos, estaba en La Habana. Entonces, en La Habana ha ocurrido todo un flujo de estos grupos porque han encontrado una ideología afín. Y el eco absoluto, ¿no? Y a La Habana, exactamente. A La Habana, además, al régimen cubano le sirve a nivel geopolítico, tiene una relación estrecha con Irán, tiene una relación estrecha con Rusia, con China. Necesita dinero. Por supuesto, y todo lo que significa, todo lo que implica socavar nuestra democracia en Estados Unidos es un interés geopolítico para el régimen cubano. Entonces, yo trato de explicarle a las personas que si bien algunos pueden sentirse distantes de este tema, a lo mejor no son judíos, nunca han estado en Israel, el problema del antisemitismo es un problema de seguridad nacional. Sin duda. Precisamente por esto que estamos hablando, porque es este punto de convergencia que han encontrado estos grupos antidemocráticos, estos grupos terroristas, para socavar nuestra democracia. Y lamentablemente el antisemitismo le ha servido como plataforma. Como plataforma, y muchos jóvenes en Estados Unidos han caído en esa trampa. Dicen en inglés, they drank the Kool-Aid, se tomaron el sirope, ¿no? O sea, realmente se han creído esta mentira y esta propaganda. Justamente, Gelet, muchos han caído en esta trampa, pero muchos otros creen que esto fue espontáneo. Y hay que aclararle a la gente que todas estas campañas brutalmente antisemitas en Estados Unidos y especialmente con los jóvenes en las universidades estaban orquestadas, estaban organizadas y pagadas, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Hay muchos datos de organizaciones que están financiando estos grupos involucradas. Por ejemplo, el Foro del Pueblo es un grupo que recibe dinero de un multimillonario afín a China que se llama Neville Singham, y este señor le vende su compañía hace algunos años a China, y entonces utiliza este dinero que le paga China y lo pone en un fondo de filantropía en la bolsa, además,
cuyos intereses le han servido para darle millones de dólares a estos grupos. Estamos hablando de 12 millones, por ejemplo, de dólares que recibió el Foro del Pueblo. Y aquí viene lo interesante. Cuando uno analiza, Aarón, ¿cuáles son las narrativas de estos grupos? No es solamente el antisemitismo, el antisionismo, es también la negación, por ejemplo, del genocidio de los uigures en China. Es también defender los intereses de Rusia, es defender los intereses de Irán. O sea, que son grupos que al final, bajo el velo de que ellos lo que son anti-injerencia, anti-imperialistas, los derechos humanos. Exactamente, lo que se están es alineando con todos los autócratas del mundo. Entonces, esto es un patrón que vemos en muchísimos de estos grupos. Precisamente tú mencionabas al inicio este artículo que yo publico hace poco en el Washington Times, hablando de esta red que se llama Al-Tahamu, que es un grupo que surge en el Líbano hace algunos años y ya en el 2021 se ha esparcido por todo el mundo, y que empieza a desarrollar una alianza con el régimen cubano, con este Instituto de Amistad con los Pueblos, que estos son grupos de solidaridad que maneja el régimen cubano alrededor del mundo. Tiene más de 1.600 grupos de solidaridad alrededor del mundo. Entonces, te das cuenta que hay la importancia estratégica que puede tener para Irán tener estas alianzas. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, muchas de las protestas, no solo aquí en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, ves que hay nuevamente una dualidad, que lo mismo estos activistas que defienden los intereses geopolíticos del régimen cubano también son los que defienden y empiezan a alinear con los intereses de Irán. Tienen el mismo molde. Correcto. Entonces, este centro de solidaridad en Cuba, o sea, este grupo de amistad que se llama ICAP, Al-Tahamu viaja en el 2022 a La Habana. Al-Tahamu, para los que no los conocen, es un grupo que en su junta directiva tiene miembros de los Houthis, miembros de Hezbollah, miembros de Hamas, miembros musulmana, del Yihad palestino. O sea, todo el eje del mal está ahí. De hecho, en español se puede traducir como el eje de la resistencia. ¿Qué significa esto? Que es el interés y la estrategia a nivel comunicacional de redefinir la violencia como resistencia, que es lo que hemos visto en este conflicto en los últimos años, que hay un interés y un objetivo sistemático de redefinir el terrorismo, la violencia, la masacre que vimos el octubre 7, el horror, como resistencia. Entonces, cuando tú le utilizas la palabra resistencia, no estamos resistiendo, ya no es una masacre, ya no es un barbarismo, no, son víctimas que se están defendiendo. Resistimos al ataque correcto. Y ahí te das cuenta que esto ha sido no solo una guerra en el terreno, en Gaza, en la que Israel, no es un ataque de Israel a Gaza, es una respuesta de Israel a una declaración de guerra de Hamas a Israel. Correctamente, eso es una declaración de guerra. Entonces Israel se está defendiendo de esta declaración de guerra, pero a nivel comunicacional lo que hemos visto es completamente otra narrativa. O sea, la manera en que se ha redefinido este conflicto a nivel comunicacional, incluso en la prensa, en la Asociación de Prensa, Reuters. Te cuento rápido algo que documenté investigando esto. En Cuba, el Frente para la Liberación de Palestina, que es un grupo terrorista, que además implicado en octubre 7, claro, estuvo implicado en la retención de rehenes, terrible. Ellos apoyaron toda esta situación. Exacto, están además aliados con Hamas activamente. Más allá que al aire dicen cosas que nosotros no tenemos nada que ver o defendemos la posición, pero están implicados 100%. No, incluso ellos se adjudicaron que habían sido parte del ataque y sus brigadas más bélicas están activamente peleando contra Israel. Este grupo en el año 2017 comienza a articularse una célula bastante bien coordinada en La Habana. Hay representantes oficiales que operan desde La Habana. Y estos son los grupos a los que yo tengo muchos de estos activistas que están viajando de aquí de Estados Unidos a Cuba, sentados con el representante oficial del Frente Popular para la Liberación de Palestina en La Habana, Watan Jamil Al-Abed, en reuniones, etc. Entonces, te das cuenta que hay todo un interés de una manipulación de articular a través de medios de prensa en Argentina con corresponsalía en La Habana, claro,
que se pagan muchos, en algunos casos desde incluso ONGs aquí en Estados Unidos, y que sirven de este epicentro para amplificar la narrativa de Irán, la narrativa de Hamas, para promover la red Rabbani, de Moshe Rabbani, que sabemos todo el daño que han causado en Argentina y cómo han tratado de expandir esta teoría, culturalmente tratar de promover a Irán en América Latina, y es muy estratégico para Irán tener estas alianzas. Definitivamente, yo como argentino sufrí los dos atentados, los brutales atentados, el 92 en la Embajada de Israel, el 94 en la AMIA, entre los dos casi 100 muertos, decenas, centenares de heridos, y la triple frontera, lo que se gestó entre Paraguay, Brasil y Argentina, que hoy todavía sigue teniendo lamentablemente vigencia y se ha nutrido del apoyo justamente de Cuba y de Venezuela, porque Exacto. Hezbollah en Venezuela tiene no solamente un pie, tiene metido todo el cuerpo y siguen operando, trabajando, reciben pasaportes. Hace poquito capturaron aquí en Estados Unidos a un ex integrante del grupo terrorista Hamas que fue parte de lo que pasó el 7 de octubre. Es un problema serio, sin duda, que tiene muy alarmadas las autoridades. Se ha venido documentando a nivel de casas de pensamiento desde hace unos años, lamentablemente. Y hay que atacarlo de raíz también. Hay que atacarlo de raíz, y generalmente se había venido documentando el rol de Venezuela con estas redes. Por ejemplo, con lo que hablábamos de Al-Tahammud, se había documentado el rol de Venezuela. El Centro Internacional contra el Terrorismo en Israel lo había documentado en el año 2021. Sin embargo, lo que hasta ahora no se le había puesto la mirilla, es el tema de que en paralelo con Venezuela y mucho más articulado por todas estas redes que tiene el régimen cubano, que Venezuela no las tiene alrededor del mundo, La Habana comenzó a ser el centro de estas alianzas. Y entonces estos mismos jóvenes que yo he documentado viajando a La Habana, los mismos, porque les he hecho reconocimiento facial de quiénes son los que están en estas brigadas en Cuba, están también en Venezuela y viajando a Venezuela. Entonces hay eventos que se han creado en Venezuela, eventos antifascistas, porque vamos a lo mismo, y ahora no es solo Ucrania el que es fascista, también Israel es fascista, que es la brutalidad del antisemitismo. O sea, venir a culpar a Israel ahora de un holocausto, o sea, te das cuenta del irrespeto, te das cuenta de la manipulación. La distorsión absoluta. Y entonces hacer un evento antifascista en Venezuela, en países que han oprimido, en países que han acabado con la dignidad de sus pueblos, como Cuba, como Venezuela, 100%. Como Rusia. Entonces, esto no es, como tú decías, no es espontáneo, y viene desde hace muchos años calando en las universidades aquí, también en la prensa. Lo que te comentaba del Frente, por ejemplo, es que en la Asociación de Prensa, hace unos años, después del ataque del 7 de octubre, ellos hacen un artículo donde el titular era así como: Israel está acabando con clanes enteros en Palestina. Y cuando yo veo la foto que pone la periodista de la Asociación de Prensa, un collage de fotos, como yo documento este tema, yo reconozco inmediatamente a una de las personas, y es el padre de uno de los representantes de este grupo terrorista del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que vive en La Habana hace 30 años, que no es solo el padre, es que es uno de los fundadores del Frente Popular, que fallece en uno de estos conflictos con el IDF, pero claro, fallece además en un área que es de alta actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En ningún momento la Asociación de Prensa, la periodista que escribe este artículo, sintió que era necesario a lo mejor decir, bueno, sí, han fallecido todas estas personas, y esta familia está vinculada a este grupo terrorista. En ningún momento lo mencionan. Entonces ahí te das cuenta el poder tan eficiente que puede tener la prensa, cuando no es que mienten, es que es lo que no te dicen, como empiezan a redefinir la realidad. Y mucha gente cae en esa trampa. Exacto. Y entonces no entiendes las sutilezas de este conflicto, lo que está ocurriendo realmente, y piensas que esto es algo completamente... O sea, que Israel es el agresor. Espontáneo, que esto es espontáneo, que pasa así. Se viene escribiendo hace muchos años y tristemente muchos medios,
toman esas informaciones y las reproducen constantemente. Correcto. Muchos influencers en los medios, en las redes sociales, siguen amplificando, y este es el gran problema que tenemos que enfrentar hoy. Desde Tierra Santa estamos justamente enfocándonos en esos puntos neurálgicos para que más gente no caiga en esa trampa. Desde el punto de vista logístico y económico con relación al grupo terrorista Hamas y otros grupos terroristas, ¿cuál ha sido la participación de Cuba de lleno en esto? Bueno, Cuba ha tenido una participación histórica con muchos grupos terroristas de lo que se le llama la década de oro del terrorismo, ¿no? Cuba les ha dado entrenamiento. Hay campos de entrenamiento. Exactamente. Ahora bien, públicamente lo que hemos podido documentar, hay toda una serie de evidencias históricas de cómo el régimen cubano le ha dado entrenamiento activo. Incluso se hablaba cuando los ataques del 9/11, hubo artículos donde se decía que habían cubanos entrenando con Al-Qaeda. Lo que yo he venido documentando propiamente en estos últimos años ha sido el apoyo, sobre todo a nivel mediático, que el régimen cubano le ha dado, el apoyo logístico en términos de todos estos grupos de solidaridad que el régimen cubano también ha movilizado. Claro. Por ejemplo, una de las directivas de la Red Nacional con Cuba, que es una coalición que trabaja en conjunto con el ICAP, pero aquí en Estados Unidos, y que tienen más de 70 organizaciones en Estados Unidos afines, entre ellas los Socialistas Democráticos de América, el Partido Socialista para la Liberación, que ha organizado más de 1.700 protestas aquí en Estados Unidos, ¿ok?, contra Israel. Entonces te das cuenta, y la directiva de esta Red Nacional con Cuba, en un liqueo de información, en un flujo de información de Irán, de Press TV, que es el medio de prensa iraní, en el año 2022, si mal no recuerdo, salió una lista publicada de las personas que Irán llamaba con mayor frecuencia, o sea, estos medios de prensa estatales de Irán en Estados Unidos. Claro. Bueno, ¿quién es una de las personas que más llamaba a Irán? Cheryl Lavish, que es una de las directivas de la Red Nacional con Cuba. Gloria Larriva, que es una activista, cofundadora del Partido Socialista de la Liberación, que ha recibido medallas de honor del régimen cubano por el ICAP. Y han sido, dentro de esta larga lista de activistas, operan aquí, claro, protegidos por el confort que nos ofrece la democracia, la libertad de expresión. Sin embargo, yo sí siento que hay un problema en mi opinión, que deberían las autoridades prestar atención en que muchos de estos grupos que operan aquí, siguiendo las directrices que pone La Habana, no se registran como agentes extranjeros en FARA. Si bien tú ves que aquí se registra hasta México, cuando contrata una agencia de prensa para que le haga lobby, para que le haga una campaña o lo que sea, están violando una ley, ¿no? A todo el mundo. Estos grupos operan como grupos de solidaridad, vendiéndose como que no están coordinados con La Habana, pero incluso hay documentos desclasificados de la CIA han documentado en el pasado que son grupos que trabajan siguiendo el manual que dicta La Habana. De hecho, hay videos que La Habana, una de las directivas del ICAP hace y publica en sus redes diciéndole, ahora sí, muchachitos, a las redes, este año vamos a trabajar duro. Este año es importante que hagamos esto, es importante que hagamos lo otro. Los van preparando. Hay una coordinación que es innegable. Además, entendiendo también que este Instituto de Amistad con los Pueblos, el ICAP, es un instituto que siempre lo ha utilizado la inteligencia cubana, precisamente para reclutar activistas afines. Claro, ellos se nutren de todo eso. El director de este instituto en estos momentos es un espía convicto, Fernando González York, que fue miembro de la Red Avispa, que ha sido el grupo de espionaje más grande que el FBI ha desmantelado en Estados Unidos. ¿Puedo seguir? No, podemos ir hasta pasado mañana. Correcto. Pero es muy valiosa la información que nos traes hoy a Tierra Santa. ¿Existe una embajada de Palestina en La Habana? ¿Cómo funcionan las relaciones diplomáticas o políticas de Cuba con al llamado Estado palestino, que no existe en realidad? Un intento de apoyar la creación justamente de un Estado inexistente, porque muchos caen en la trampa y dicen el Estado o el país, y no existe. Sí. ¿Cómo funciona? El régimen cubano tiene una embajada palestina desde hace mucho tiempo, tiene un representante que
parte de todas estas protestas, por ejemplo, que vemos en La Habana. Todo este engendro, ¿no? Por supuesto, de todo este engendro. Además, estas protestas que han ocurrido en La Habana en los últimos años, ocurrieron en conjunto, mientras ocurrían las de los campos universitarios aquí, mandaban videos los muchachos en las universidades en Colombia, hacían live streaming, o sea, salían en vivo en los videos en la protesta en La Habana en conjunto. Decían, gracias Cuba por el apoyo logístico, y ahí estaban los representantes de la Embajada de Palestina. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, por ejemplo, que te comentaba que tiene sede ahí, hace eventos en conjunto con el representante de Palestina en La Habana, hacen recaudaciones de fondos. Ahora mismo el régimen cubano, junto con Al-Mayadin, que es un medio de prensa pro-Hezbollah en el Líbano, que tiene una presencia muy importante en América Latina, cuya directiva para América Latina, Wafika Ibrahim, es otra activista de solidaridad con Cuba desde hace muchos años, del ICAP, llegó a La Habana con 17 años y ella es la representante de Al-Mayadin en América Latina. Entonces, Al-Mayadin, que es este medio pro-Hezbollah, ha hecho junto con La Habana documentales donde se habla de estos muchachos jóvenes palestinos que están en Cuba estudiando, porque Cuba le da becas a través de esta embajada que tienen con Palestina, que realmente es el OLP. Cuba le da becas al OLP hace muchos años, y como el Frente Popular, que es este grupo terrorista, es miembro del OLP, entonces muchos miembros de este grupo terrorista viajan a La Habana a estudiar. Y viajan a La Habana a estudiar principalmente, ¿sabes qué? Medicina. Y entonces luego se gradúan de médico y regresan ¿a dónde? Al Al-Wada Hospital, que lo lleva el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un grupo terrorista. Increíble. Entonces la prensa dice, ay, ¿cómo va a ser que estos médicos, los médicos dicen que no ven ningún túnel en Gaza? Hombre, que los médicos son parte del grupo terrorista. Lo mismo que utilizaba Hamas para cubrir. Así mismo funciona. Desastres. Porque hay algo muy importante que yo creo que todos tenemos que entender, y es que si bien hace unos años teníamos la visión de que Al-Qaeda estaba por un lado, ISIS estaba por el otro, esto ya ha cambiado en los últimos años. Sí, y esto es precisamente lo que intenta Al-Tajam, este eje de la resistencia, es unir a todos estos grupos disparatados que no tienen ninguna cohesión ideológica, unirlos en un solo frente, como tú dices. Y ahí es porque Venezuela les funciona, porque La Habana les funciona, porque Rusia les funciona, porque es este eje antiimperialista, este orden multipolar que también Alexander Dugin, este ideológico ruso, ha tratado de promover a nivel internacional, que es una coalición ¿contra qué? Contra Estados Unidos y, por supuesto, contra Israel como país democrático. Nosotros lo venimos diciendo desde que comenzamos con Tierra Santa y con tantos años de trabajo en este punto, que hoy no solamente es atacar o intentar destruir Israel, sino intentar destruir Estados Unidos. Y hay que ponerle mucha atención a estos grupos. Y si usted está viendo hoy este programa, difúndalo para que mucha gente se entere de la verdad de lo que está pasando. Helen, podemos decir como adelanto que estos temas sobre la presencia de Cuba tras conspiraciones contra Estados Unidos y otros gobiernos estarán más expuestos en un podcast que pronto también va a comenzar aquí en Red Latina Network. Cuba conspira, ya tenemos título y todo. ¿Es tan grande la conspiración de Cuba como es mucho más grande de lo que las personas se imaginan? Y precisamente es tan grande porque ha pasado desapercibida, porque lamentablemente los Estados Unidos subestiman el poder de la inteligencia humana que tienen el aparato de la inteligencia cubana. Su mayor eficiencia es cómo logran recolectar inteligencia humana, reclutar personas en las universidades, y llevan muchos años haciéndolo de una manera con bastante impunidad aquí en Estados Unidos, y como tú comentabas, se aprovechan justamente de la fragilidad de estos países con el tema de la democracia, de la libertad, y allí se van metiendo. En Argentina, Argentina tienen una cantidad de grupos de solidaridad. Sí, claro. Y los medios comprados todos, absolutamente, que son parte de este eje del mal, que siguen difundiendo y tergiversan la información por completo, y muchos jóvenes caen en esta trampa. Tenemos mucho material para seguir
compartiendo, Gelet. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Nosotros les invitamos al próximo episodio, hoy con Gelet Martínez, pero mañana con muchos invitados que vienen aquí a Tierra Santa Habla con Aarón Glantz.